la economía no era un área que históricamente las mujeres habitaban. Entonces, cuando las mujeres entran en estos espacios, empieza a haber este cuestionamiento y se empieza a ver una elaboración teórica. Y en estos estudios las mujeres, las profesionales, las investigadoras dicen, bueno, ¿quién se preocupa de la vida humana? ¿Ya? Pensemos en la vida humana, en lo reproductivo, en el tema de los hijos, en la familia, en la vida cotidiana. Elabora ese aporte. Queremos empezar con un video que es no se puede abrir esto. Es que por un problema de resolución de pantalla. ¿Sí? Porque acá como que se ve. Podría ver todo. ¿Qué dice? ¿Podéis cambiar la resolución de pantalla? ¿De la pantalla? Lo informático aquí. Ahí llegaron. Hay un experto. Abrir con. Ah, ya. ¿Cuál? VLC. Y vaya de VLC. Ay, sí. Ahí, déjeme, lo voy a subir. Lo que más pueda. Pero ven bien, están como muy toallas ahora. Sacarlo. Se van a escuchar. Más para allá. De que no hay palabras, entonces para que... Pero en español ahí hablan muy fuerte. Es el planeta Tierra. Aquí convivimos casi 6.800 millones de personas. ¿Quiénes son la mayoría? ¿Los chinos? ¿Los africanos? No. La mayoría de los habitantes del planeta somos mujeres. Algo así como el 52% de la población. Mujeres de Asia, de África, de Europa. ¿Y qué tenemos en común? Que la mayoría dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a trabajos productivos y reproductivos como el cuidado de niños, ancianos y enfermos, que no son remunerados. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué nuestro trabajo es precario o directamente no remunerado? ¿Por qué somos invisibles? Busquemos respuestas. Hagamos un viaje en el tiempo y vayamos al Paleolítico. Cuando el Homo habilis y el Homo erectus de los sapiens habitaban la Tierra, la economía era de subsistencia. Los roles y las labores cotidianas eran realizadas tanto por hombres como por mujeres, sin distinción. Las mujeres participaban en las tomas de decisiones del grupo. Lógicamente, al tratarse de sociedades en las que la supervivencia era primordial, todas las tareas relacionadas con la reproducción y el cuidado eran muy tenidas en cuenta. Y luego llegó la revolución neolítica, que supuso un antes y un después para las mujeres. Como podéis imaginaros, con la práctica de la agricultura y la ganadería se pasa de una economía de subsistencia a una economía productiva. El sistema patriarcal se asienta en los grupos humanos, dejando a la mujer en una posición subordinada, independiente con respecto al hombre, aunque su trabajo, asociado con los cuidados toda la vida, sea fundamental para el sostenimiento de la estructura del propio sistema. La propiedad privada hace acto de presencia, y las mujeres se vuelven a los ojos de los hombres bienes intercambiables y reproductores de la economía. Una segunda revolución, la revolución capitalista, con la aparición del Homo economicus y la economía de mercado, consolida de manera nefasta esta relación de legitimación del patriarcado. Nuestro sistema responde exclusivamente a los
¿Podría No era dar cómo tan se llama para buscarlo? Se llama Invisibles. Invisibles, igualdad de género. Así lo busca en YouTube. Después se pueden pasar el link para el video. Bueno, lo interesante para nosotros de este video, por lo menos, es que hay algo que ella repite mucho y tiene que ver con esta idea de que el capitalismo es funcional al patriarcado, como el patriarcado es funcional al capitalismo. Y ese cruce es bastante interesante, porque ese cruce también nos permite... es un cruce que no siempre se hace del feminismo, pero que a nosotros nos interesa realizar desde el feminismo. ¿Por qué? Porque la suscripción expira. Resultó el... Acá lo veo, pero acá no. Porque pensar de que el sistema capitalista como modelo económico, con un modelo cultural y simbólico como es el patriarcado, en ese cruce que se genera, a nosotros nos permite hoy día entender cómo en 100 años de un sistema las condiciones no han cambiado, principalmente para las mujeres. Porque uno podría pensar o hacer la reflexión desde la actualidad de decir, bueno, si efectivamente hoy día las mujeres estudiamos, trabajamos, ¿no? La compatibilidad del espacio privado está mucho más conversado, por lo menos desde el espacio público la gente se espanta si uno, cuando alguien habla de que está todavía, se dedica solamente a lo doméstico, hay como una censura pública, ¿no? Pero si uno fuera como a mirar los datos que realmente reflejen un cambio real, la situación no es tan distinta a los últimos 20 años, 30 años, en términos de que las mujeres siguen ganando menos que los hombres, estructuralmente se ganan un tercio menos que los hombres, a pesar de que la formación académica es más alta y lamentablemente es a mayor formación menor sueldo, es decir, a mayor formación de una mujer versus mayor formación de un hombre, la mujer va a ganar menos que el hombre, porque son condiciones estructurales. Hoy día vemos la discusión, por ejemplo, de más allá del tema de las AFP y todo eso, si las mujeres jefas de hogar tienen derecho a tener una jubilación, etc. El tema de las mujeres que han trabajado toda la vida en el hogar también es un tema que se hace presente en las políticas públicas. La condición de precariedad que viven en términos de salud de las mujeres se ha mantenido precaria. Entonces, en el fondo, son condiciones estructurales, que a nuestro criterio efectivamente el modelo lo enriquece y el modelo lo acentúa. Bueno, ese es el video que vi. Yo no sé si todos los que estuvieron acá estuvieron en la sesión pasada, ¿no? ¿Alguien estuvo en la sesión pasada? No. ¿O la segunda sesión en la que hablaron de la diferencia de sexo, género? Sí, hay algunos, pero no todos. Algo para explicar algunas cosas muy básicas con respecto a lo que es género y sexo. Bueno, ahí hay algunas definiciones, pero yo creo que son cosas bastante que ustedes ya las deben conocer y que tienen que ver, porque queremos llegar a hablar del concepto de género. El concepto de género es el rol que se establece a los sexos, es decir, es el rol simbólico. Mujer, madre, hombre, padre. Mujer hace labores reproductivas, hombres trabajan. El género son esas características sociales, son los roles asociados a los géneros. Que es distinto al sexo, ¿no? Que son las condiciones biológicas que son modificables. Hoy día sí son modificables, hoy día uno se puede cambiar el sexo y todo aquello que ha avanzado mucho en los últimos 5 años. Por tanto, el tema de las desigualdades no son ni naturales ni biológicas, sino que son sociales. La sociedad define en un acuerdo de que van a existir condiciones desiguales entre las personas que habitan una sociedad. ¿Bajo qué? Bajo relaciones de poder. Entonces, cuando es muy común encontrar este concepto del sistema sexo-género
en los estudios con perspectiva de género o en los estudios feministas, que tienen que ver en el fondo con los mecanismos que existen en la sociedad para regular y para definir cuáles son los roles entre hombres y mujeres. Porque aunque nosotros y nosotras hayamos nacido y en un momento nadie nos preguntó, usted va a ser niña, por tanto como niña, usted va a hacer estas cosas, va a usar este tipo de ropa, se va a relacionar de esta forma, nosotros asumimos, ¿no? Y fuimos aprendiendo culturalmente qué era ser hombre y qué era ser mujer. Pero ese acuerdo social o esos roles vienen desarrollándose hace siglos y siglos y siglos, desde que el patriarcado se instaló y desde que las condiciones capitalistas se insertan fuertemente en la sociedad occidental. Entonces, finalmente, ¿con qué nos encontramos? Con que entre esos roles lo que hay son relaciones de poder, que son relaciones de poder estructurales, es decir, que mi pololo sienta que me tiene que llamar cuando yo llego a la casa o unas veces al día para saber dónde estoy o cómo estoy, no tiene que ver solamente con que él sea un poco obsesivo, sino que tiene que ver también con que hay un patrón asimilado a eso, es decir, hay que proteger a la muchacha, tú debes hacer el que está en ese rol, ¿no? O etcétera. Más allá del rasgo personal que puede haber sobre una persona, es la construcción cultural que ha afectado a esa persona que dice que es normal hacer eso. Porque finalmente cuando uno conversa, por ejemplo, de los patrones mujer-hombre que existen, es muy difícil llegar a una elaboración de que yo soy así porque yo soy así, sino que es yo soy así porque he sido influenciado por todo un sistema cultural que me dice que ser mujer es esto y que ser hombre es esto otro. Haya demandado al empresario porque le contamina su predio, ha sido al revés. El empresario, bajo un convenio que en Chile se acaba de firmar, los campesinos están obligados a informar de su semilla, y quienes tienen el privilegio y el patrimonio de cultivar semillas por todas partes son los empresarios. En Chile se está haciendo muy famosa la Monsanto, pero no es la única empresa semillera que introdujo semilla híbrida en el país. La Monsanto es el monstruo para el mundo, sobre todo para el mundo de los campesinos. La Monsanto está metida en todo lo que significa industrialización, pero ahora lidera la industria de la semilla. Y no solamente lidera la industria de la semilla, porque la semilla viene atada a los pesticidas y los plaguicidas, por lo tanto el paquete viene completo. Se dice, y es casi un hecho comprobado, que los plaguicidas se empezaron a usar después que quedaron mucha cantidad de agrotóxicos sin usar en Vietnam, donde se aplicó también en Vietnam un famoso un producto que quemaba los cultivos, arrasaba los predios, no me acuerdo en estos momentos el nombre, que fue mortífero, y que con eso ellos pretendían acabar con todo lo que significaba la alimentación de los vietnamitas para terminar la guerra. Entonces, como ellos eran los dueños de este producto, lo siguieron perfeccionando para eliminar las plagas de los cultivos a gran escala. Ligado a esto también viene el tema de los monocultivos. Entonces se ha distribuido el mundo para los monocultivos. Ya les dije antes, en Asia está el arroz, en América el maíz y el trigo. En América también está la soya. En Argentina, Brasil y Uruguay ya los cultivos son solamente de soya. En Europa no podemos hablar de alimentación, porque Europa fue el primer continente que se quedó sin alimentación. Por lo tanto, Europa, con la industrialización, salió a buscar mercados de alimentación hacia los otros continentes. Siempre se ha proveído de nosotros, de los otros continentes.
Pero ellos tienen otro problema, que es el famoso dumping aplicado a los productos sucedáneos y subproductos, como son la leche, producto de que viene, ellos tienen mucha producción de vacuno, pero ahí les han intervenido a través de llevarle leche desde otros países y le han bajado entonces la producción casera, porque hay una política sistemática de eliminar al campesinado, al pequeño campesino, para dejar solamente los monocultivos y las plantaciones de árboles como son el eucalipto y el pino, que son para la manufactura. Ahora, cambiando porque nosotros como mujeres hemos tenido un papel fundamental en la agricultura campesina. Como decía Rocío, se ha desconocido totalmente el papel de la mujer en la agricultura, pero sin ir más lejos y tomando ejemplos absolutamente cercanos, en Chile el latifundio existía gracias al trabajo que daba el inquilino y la mujer del inquilino. La mujer del inquilino en el fondo entregaba su mano de obra en la lavandería de los patrones, en la lechería y en el cuidado de los niños. Eran las tres rubros principales que debía y estaba obligada la mujer del inquilino a entregarle al patrón. Desde esa participación de las mujeres, esta realidad sucede en todas partes. Así ha pasado con las mujeres, pasó con las mujeres europeas, como decía Rocío, en la época feudal, pasó, hasta el día de hoy pasa con las mujeres africanas en África y hasta el día de hoy pasa con las mujeres asiáticas. Organizadas las mujeres en la vía campesina, se han dado cuenta que la soberanía que ellas tenían en la alimentación era fundamental en la economía, en la participación de la economía agrícola, de tiempos ancestrales. Hay una historia muy linda en África, que es de una mujer que se llama Nyeleni, y que se hizo en el año 2006, el primer congreso, podríamos llamarle, pero fue el primer encuentro internacional por la soberanía alimentaria, convocado por la Marcha Mundial de Mujeres a nivel internacional y por vía campesina, y se realizó en Malí. Y desde un pueblito de Malí es esta mujer, en que a ella, por ser mujer, su tribu no la consideraba, porque se suponía, entre comillas, que el trabajo agrícola para esa tribu, para ese grupo étnico, era el trabajo del hombre para las labores agrícolas, y la mujer no participaba en las labores agrícolas porque tenía que exponerse, salir de su ruca, de su lugar donde vivía, en su comunidad. Entonces no estaba permitido que las mujeres trabajaran. Y en esta comunidad nació esta niña, Nyeleni, y sus padres eran mayores. Sus padres eran bastante mayores, y Nyeleni, llegada a un nivel de edad, se dio cuenta que ella tenía que apoyar a sus padres para que pudieran vivir, para que pudieran alimentarse. Y tenían que aportar a la cuota agrícola de la comunidad. Entonces ella se puso como desafío trabajar en las labores agrícolas igual que sus padres, los hombres. Al principio se opusieron tenazmente a que ella participara, pero viendo que los padres no podían aportar al trabajo comunitario, tuvieron que aceptar que Nyeleni pudiera hacer la labor agrícola. Y ella se propuso y les demostró que ella era tan capaz de hacer el trabajo agrícola que hacían los hombres, y llegó al punto que fue la que más producción tuvo cuando se
vio quienes hicieron la producción. Cuando se hace el recuento, ella fue la mayor productora de su comunidad. Entonces fue homenajeada. Y entonces el pueblo, en homenaje a ella, le llamó la mujer símbolo. Hicieron un monumento y el Congreso internacional, en homenaje a esta mujer que vivió y que seguramente con el tiempo se murió, y se le hizo un monumento a la mujer que había entregado la mayor producción a la comunidad. Otra historia cuenta que las mujeres, para poder sobrevivir a hambrunas, y cuando ellas eran secuestradas de una comunidad para llevárselas a otra comunidad, las mujeres tenían peinados altos, peinados hacia arriba. Entonces, en su peinado, ellas escondían semillas. Las semillas entonces las metían en sus peinados, y entonces cuando se iban a la otra comunidad, que por razones de secuestro, por razones de matrimonio, se tenían que llevar, ellas irse de su comunidad de origen, trasladaban sus semillas. En base a toda esta historia, las mujeres han defendido el derecho a ejercer ellas la soberanía alimentaria en las distintas comunidades donde permanecen, sobre todo las mujeres campesinas. Ahí está el concepto de la soberanía alimentaria elaborado por Vía Campesina, y este concepto ha ido cada vez tomando más fuerza, a tal punto que la FAO ha tenido que reconocer el concepto de soberanía alimentaria dentro de sus principios. Y actualmente trabajan en alianzas con la Vía Campesina para establecer mayores, podríamos decir, derechos que cada vez están siendo más conculcados por los empresarios que tomaron la alimentación como una mercancía más. La Vía Campesina se opone tenazmente a que la alimentación sea una mercancía y que se haga lucro con la alimentación de los pueblos. Es parte de su política negarse a que sea considerada un objeto un uso de cambio de moneda, porque se considera que la alimentación es un derecho básico que tienen todos los pueblos y que no debe ser transado en el mercado. Por lo tanto, tiene varios principios. Dentro de esto está el comercio justo, está el reconocimiento de la sabiduría ancestral, o sea, el reconocimiento campesino como base de un sustento para la soberanía de los pueblos. Está considerado el comercio local, o sea, las grandes carreteras se inventaron y se han establecido más que nada no para que los pueblos logren comunicarse entre unos y otros, sino que para que hagan el traspaso, los grandes camiones desde los centros de copio de las plantaciones hacia los puertos. Está planificado en todo el mundo así. No es casualidad que Chile haya hecho la carretera del vino, la carretera de la fruta, la carretera de la uva, la carretera del cobre, porque todo va desde el gran centro donde está ahí el origen de la mayor producción, directamente a los puertos. Eso ha sido parte del sistema implementado en Chile desde la dictadura hacia adelante, que tiene que ver con el sistema capitalista. El sistema capitalista en Chile se sustentó principalmente en la transformación del campo, en la transformación de un sistema agrario campesino a un sistema agrario industrial.
Y las mujeres en Chile, por supuesto, que hemos sido las que mayor impacto hemos sufrido desde lo que significa la producción y la alimentación. Las mujeres campesinas tuvieron que transformarse en mujeres asalariadas agrícolas. Y ustedes ya habrán escuchado lo que significa ser una mujer asalariada agrícola en nuestro país. ¿Lo saben? ¿O es tema desconocido? Que es el trabajo de las temporeras. Las temporeras solamente trabajan 6 meses al año con suerte, bajo un sistema precario y bajo una flexibilidad laboral que se acerca mucho al esclavismo. Bueno, por lo tanto, la defensa, la mayor defensa que se tiene acá en las organizaciones campesinas como la ANAMUR y como la Marcha, que están planteando el tema de la soberanía alimentaria, es que el sistema debe volver, o por lo menos reivindicamos que en Chile debe haber una nueva reforma agraria. Aquí hubo un proceso de reforma agraria que fue inconcluso. Por lo tanto, nunca se llegó a concretar para el objetivo final que tenía la reforma agraria. Y aquí se cortó y se truncó ese proceso y se pasó inmediatamente a un sistema industrial de la agricultura. En Chile las mayores exponentes para la soberanía alimentaria en el campo son las pequeñas productoras, las que aún conservan sus huertas familiares y parcelas que son pequeñas pero que tienen diversidad de cultivos, y en las que todavía se puede plantar la hortaliza y los frutales para una economía campesina local, que son las que venden directamente en el mercado. Yo en una época fui a hacer un trabajo de investigación a Chiloé y trabajé el cultivo de la papa nativa. Y allí se pudo comprobar, y ustedes cuando viajen a Chiloé se van a dar cuenta, la mayoría de los jóvenes tiene como siempre como la ilusión de conocer Chiloé, de salir a mochilear, ir a la isla, y se van a dar cuenta que existen 282 variedades de papa nativa. Yo pude comprobar que quienes han logrado conservar esa papa han sido las mujeres. Me van a disculpar, pero llegué a Pónica. Sigue tú, porque sí. Bueno, como la Mafi contaba, el tema de las curadoras de semilla quizás es un tema muy vinculado a las zonas rurales, pero el valor que tiene esa tradición es la que hoy día nos salva de tener unos que otros alimentos no transgénicos. En la metáfora que contaba la historia de la mujer africana que iba guardando las semillas en el cabello, ¿no? Es un poco esa misma metáfora de mujeres que guardan esas semillas sabiendo que año tras año se necesitan para los cultivos. Porque una cosa que yo aprendí, por ejemplo, trabajando con mujeres campesinas, era de que las semillas, una vez que se ocupaban, se guardaban para el otro periodo, ¿no? No era que se acababan y había que ir a comprar de nuevo semillas, que en el fondo es lo que la industria semillera nos entrega, ¿no? O entrega al mercado. Estas semillas que duran solo un periodo y luego se acaban. Pero la tradición no era así, ¿cierto? La tradición era de que año tras año las semillas se guardaban y se intercambiaban, que era el proceso además en que se construía comunidad en los espacios campesinos. Ese valor lo tenían y lo tienen las mujeres hoy día. De hecho, las pocas curadoras de semillas son mujeres. La ANAMUR y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas
tiene mujeres curadoras que han guardado su semilla, que es posible hoy día encontrar una semilla de una papa que ya no es transgénica, que no está intervenida, que son cosas casi para museo. O sea, como vamos en esta fórmula de producción, con Monsanto, estas semillas están acabándose. Que justamente, además del hecho de mantener un patrimonio genético intacto, es una cultura. Y es una cultura de la solidaridad, de comunidad, de compartir y de enseñar. Y ahí, efectivamente, las mujeres campesinas nos han enseñado mucho, porque nos han enseñado cómo por años se mantuvieron las comunidades con alimentos sanos, y sin la necesidad de comprarlo, sin la necesidad de que existieran estas grandes empresas, ¿no?, que te dieran el acceso a las semillas. Me pegaste yo. Entonces, el cuidado de las semillas tiene que ver, chiquillos y chiquillas, también con una práctica, que es una práctica a nuestro criterio muy revolucionaria, que tiene que ver también con mantener la vida en comunidad, el trabajo comunitario, la forma de acceder, el respeto. No sé si acá, por ejemplo, habrán chiquillos que vienen de regiones o tienen abuelos campesinos. Las prácticas culturales de compartir la producción alimentaria es muy distinta a lo que hoy día vemos, ¿cierto? Y que tiene que ver más allá de la práctica solo de la producción, así de lo material, tiene que ver con un contexto valórico distinto, ¿no? Con un contexto en que la producción es entre toda la familia, en que el intercambio es una práctica necesaria para la producción. Entonces, cuando la MAFI les dice de que en esta avalancha de estas industrias semilleras o de esta industria de la alimentación que en un primer momento venía a salvar al mundo del hambre, es justamente también la industria que viene a privatizar las semillas, pero también a eliminar estas prácticas, porque sin duda que la forma de habitar en comunidad es un enemigo para el capitalismo. Es decir, también estos sistemas comerciales buscan de que el campesino él produzca con sus semillas, de que ya no pueda intercambiar, de que la semilla se acabe a una vez usada, es decir, que sea una práctica ya no colectiva, sino que una práctica individual. Y ahí, en ese marco valórico, lo que la vida campesina dice es eso, son los derechos. Es que en este marco ético y valórico, el que se pretendió reconocer los derechos de los agricultores, el derecho de los campesinos y los indígenas a que las semillas continúen siendo un patrimonio de la humanidad y no sean privatizadas. Esa es una de las luchas de la soberanía alimentaria, la lucha contra la privatización de las semillas originarias y la lucha contra esta tendencia a terminar con este contexto valórico que implica la producción campesina originaria, no la que hoy día vemos. Ay, perdón. Ahí tenemos dos mujeres mapuches produciendo. Vamos a pasar esto. Sí. ¿Quieres retomar? Sí. Bueno, yo les estaba contando el ejemplo de Chiloé porque es súper impactante el cómo las mujeres, ellas lograron rescatar estas semillas que son las nativas, que son papas que ustedes no ven frecuentemente en el mercado, la papa negrita larga, una chiquitita, un lote de papas pero absolutamente diferentes en color, en sabor y en forma. Entonces, toda la intervención genética de la papa que existe en el mercado chileno está hecha en base a la papa chilota. Toda. Y esa papa se ha logrado trasplantar a otras regiones y se cultiva en el norte, se cultiva en el centro y se cultiva en el sur del país. Pero el origen de la papa está en la zona altiplánica, que comprende desde Colombia hacia el extremo sur de Chile, y donde el cordón cordillerano, y donde se disputa, Perú por lo menos, Perú siempre se ha disputado la hegemonía, pero en realidad
La papa es un cultivo milenario que data desde 10.000 años en la placa continental. Por lo tanto, Perú se la apropia porque tiene más variedades, porque ellos con su cultura indígena lograron conservar muchas más variedades que lo que se ha logrado conservar acá en Chile. Pero, ¿qué es lo interesante de esta historia? Es que las mujeres, aún en contra de sus maridos, han logrado reproducir la papa nativa. Porque la papa, la característica que tiene es que se puede conservar durante años de años e ir mejorándose genéticamente entre ellas mismas. No se contaminan. Las plantas no tienen sufren plagas, por supuesto, sufren la plaga del tizón, que es la más característica, pero entre ellas se pueden conservar en distintas hileras distintas variedades de papa. Y también pueden subsistir la papa nativa con la papa certificada. ¿Y qué se comprobó ahí? Que el hombre no le da ningún valor a la papa nativa, pero sí le da valor a la papa certificada porque es la que puede vender y la que puede ir al comercio, ¿ya? Entonces se produjo un fenómeno bien especial porque en la medida que las mujeres fueron reproduciendo las papas nativas, empezaron a llegar gente de fuera del país que empezó a investigar, empezó a llegar los chefs y empezaron a hacerse entonces programas universitarios y programas televisivos para mostrar las virtudes de esa papa nativa. Las virtudes de la papa nativa son muchas, pero las mujeres tienen el papal chico, que es la papa nativa, y los hombres tienen el papal grande, que es la papa certificada. Ahora, ¿cuál es nuestra crítica? Siendo esa una economía absolutamente feminista, es que cuando la papa llegó al mercado nacional y ya se está yendo al internacional, esta papa nativa, que es muy rica para la hotelería, para los productos que hacen de estos de degustaciones y de gourmet, entonces no existe la mujer chilota, existe solamente el chef. Entonces, ahí ustedes ven un ejemplo clarísimo de cómo se interviene el mercado, se invisibiliza a la productora, que es la original, y pasa a ser un producto de exportación para los chefs y para la hotelería y el mercado internacional, pero la mujer que incluso ha entregado recetas, que ha entregado creatividad, al poder conservar esa papa, deja de existir. Entonces, es un ejemplo típico de lo que pasa con la semilla, que lo tenemos aquí en Chile, cerquita, y donde ustedes lo pueden comprobar cuando vayan a Chiloé. Ahora, ahí lo dice, el feminismo como estrategia de superación del patriarcado lucha contra este capitalismo. Y nosotras estamos por alimentar de forma sana y sustentable a nuestra familia. La alimentación hoy día está absolutamente contaminada con plaguicidas. Se han hecho estudios que han quedado acallados cuando se ha descubierto que las manzanas, que las frutas, que las peras, que todo tienen residuos en las cáscaras, tienen residuos de plaguicidas. El tomate está con residuos de plaguicidas. El pimentón está con residuos. Todo lo que se está produciendo en el mercado ahora en Chile está contaminado por plaguicidas. Y una anécdota de que por la ley de transparencia se supone que se tiene que saber los cultivos acá en Chile, de donde está Monsanto, Bayer y todas las productoras de semillas, que igual son asociadas porque son monopolios. Y por ejemplo la asociación Planamuri no se le quiso entregar la información apelando a la ley de transparencia, porque alegaron de que si esta asociación de mujeres rurales e indígenas sabían dónde iban a estar las plantaciones, se les iban a ir a quemar. Claro, porque ellos tomaron como ejemplo que la marcha del movimiento de mujeres campesinas de Brasil descubrieron una plantación, entonces ellos fueron a destruir esa plantación de
de monocultivo de plantas, las de eucalipto, de pepino, creo que fue. Siendo Brasil un país pero riquísimo en biodiversidad, están arrasando la selva para tener monocultivos. Y esos monocultivos van directamente a ¿cómo se llama? Bencina. O sea, se está haciendo, ni siquiera es para la alimentación, se está haciendo un producto sucedáneo del petróleo, porque como el petróleo ya se está acabando en su forma natural, entonces se inventó que ahora se puede sacar un combustible desde las plantas. Y la soya ya está usándose para combustible, no se usa para alimentación, se usa para combustible. En Chile se está pretendiendo meter una planta que se llama jatrofia, algo así, que es una planta muy resistente y que se puede plantar en el norte. Y como en el norte todavía hay grandes extensiones de terreno, porque Chile por eso no se han metido los monocultivos de soya y otras cosas, porque no tenemos grandes extensiones como Brasil, Argentina. Entonces se está tratando de meter esa planta para cultivo de combustible en el desierto nuestro. Entonces ya ni siquiera la planta es para alimentarnos, sino que es en función de los vehículos, de las industrias, es para provocar combustible. Al primer mundo. Claro, por supuesto, ni siquiera para nosotras, ni siquiera para nuestros propios países. Bueno, entonces en función de eso es lo que dice Corina. Se hizo la denuncia acá en Chile con las organizaciones ecologistas, medioambientalistas, donde Anamuri asumió entonces la demanda. Y la Monsanto se niega ante los tribunales a declarar dónde existe maíz transgénico, porque sabemos que existe. En la primera instancia se negó. El SAC, ni siquiera el SAC, que es el que permite y el que da las patentes para ciertos cultivos, ni siquiera el SAC estaba en conocimiento de que Chile tenía cultivos de maíz transgénico. Entonces exige que Monsanto vuelva a decir dónde están los cultivos transgénicos, y en una segunda instancia se acepta la demanda de las organizaciones sociales en virtud de esta ley de transparencia, y Monsanto tuvo que declarar dónde existían los claro, y que es la séptima región, es la que la llevan el maíz transgénico. Fíjense que ustedes cuando van por la carretera, el maíz ya ni siquiera tiene la misma forma en la planta de maíz que había antes. La planta de maíz natural siempre la hojita caía, era redondita y iba cayendo. El tallo y sus hojas iban siempre cayendo, siempre caían. Ustedes ahora van a andar por la carretera y el maíz es un tallo rígido y todas las hojas son como púas. Fíjense que hay una diferencia, pero es súper clara en las dos plantas. Ya, eso. Bueno, la denuncia, yo ya se lo he dicho, ahí están las denuncias. Las propuestas. La principal campaña es, por supuesto, el rescate, el cultivo y la conservación de las semillas nativas. Todas semillas naturales, semillas nativas. ¿Ustedes saben que el boldo está patentado por Japón? ¿No lo sabían? Alemania. El boldo fue la primera planta que Japón patentó y es originaria de Chile. Y Alemania y Suecia también tienen patentados, por ejemplo, por temas de la industria químico-farmacéutica, champú y esas cosas. La mayoría de los arbustos chilenos de la ¿Están zona ya? centro, por ejemplo, el litre, el laurel, todas esas cosas. Seguro. Son alemanes o suecos. Todo eso en función de la ley, como les digo, de patentación de semillas, que tiene que ver con la UPOR 91. Bueno, las ferias locales para nosotros son el instrumento más eficaz para el comercio justo y para la transmisión de saber y de conocimiento, porque ahí es donde las ferias locales donde las mujeres están vendiendo su producto y la compradora le está preguntando: ¿y esta plantita qué tiene? ¿Y esta plantita para qué sirve? ¿Y qué puedo hacer con este alimento? Y la gente va explicando, va diciéndole: mire, la quinoa antes aquí ni se conocía, hubo años que la quinoa era un producto que en Chile no se consumía.
y se volvió a revalorar, y la quinoa ahora está prácticamente en todos los hogares que saben para qué sirve la quinoa y qué, ¿cómo se dice?, qué alimento, proteína aporta. Después las campañas públicas, las ferias de intercambio, el fortalecimiento de las redes nacionales e internacionales es fundamental para esta campaña, porque el monstruo es un monstruo mundial, no es un monstruo nacional. Por lo tanto, tiene que haber una oposición mundial al monstruo que está encima. Y la capacitación a jóvenes rurales y urbanos para empoderar en los derechos y en la resistencia. La soberanía alimentaria se ha declarado como una campaña en resistencia. Ahí tenemos una foto muy linda que son las dos generaciones. La Alicia es dirigente nacional de Anamuri y Claudia es una de nuestras integrantes de la Marcha Mundial de Mujeres. Entonces está ahí la alianza que es fundamental entre las jóvenes y las adultas. Rurales y urbanas además. Avanzar nomás, parece que se terminó. Bueno, ahí está lo de la papa, que ya ahí tienen la foto donde salen las papas. Esa papa negrita es riquísima, esta papa.